Bienvenidos, queridos maestros y niños de la clase de los menores. Hoy día vamos nosotros a empezar la lección número 2, predicando la palabra. Pero nosotros vamos a escuchar la letra de esta canción y la podemos cantar porque es una canción que realmente nos muestra cuál era el trabajo que hacían en la iglesia primitiva y que hacían ellos y que nosotros tenemos que continuar. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Los valles y los montes, la iglesia sigue caminando, los valles y la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. Iglesia sigue cantando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Muy bien, entonces ahora vamos a orar a Jesús para que nos lleve a su sabiduría, nos llene de amor, nos llene de protección en estos momentos que la enfermedad y la tragedia están alrededor nuestro y de nuestras casas, alrededor de nuestras familias, amigos y compañeros. Vamos a orar, querido Dios, que estás en los cielos, te agradecemos por este estado donde podemos descubrir realmente lo maravilloso que es estar en tus brazos. Ayúdanos a que podamos compartir con otros compañeros, con nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, que tú vienes pronto. Danos, Señor, esa fuerza y danos la voluntad siempre de estar a tu servicio. Que seamos lápices en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora nosotros a estudiar compartiendo la palabra, que es lo que nosotros estamos viendo en este mes, es el eslabón de la comunidad. Vemos el amor de Dios en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Vemos que Dios tiene organizado hoy día iglesias, tiene personas que están predicando, tenemos clínicas adventistas, tenemos escuelas, colegios, universidades, tenemos centros médicos, centros en todas partes. La lección número 2 dice compartiendo la palabra. Cuando tú escuchas compartiendo la palabra, da una opción de que es compartiendo el mensaje de que Jesús viene pronto. Dice, el amor de Dios nos une y nos trae gozo. Las personas que comparten la palabra de Dios con sus parientes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, tienen que ser las personas más felices y porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todos los que trabajan para Dios de alguna forma predicando, las cosas le van a ayudar a bien. Pero a veces pasamos por dificultades y pruebas. Habíamos aprendido nosotros la semana pasada que la iglesia primitiva nace después que Jesús ascendió al cielo. Ellos reciben el Espíritu Santo, los discípulos predican y se bautizan más de 3,000 personas. Personas que habían escuchado los sermones, visto los milagros, vieron la muerte y crucifixión de Jesús, escucharon de su resurrección. Ellos inmediatamente se forman parte de la iglesia cristiana. Ellos dejaron de ser judíos, muchos de ellos eran de diferentes países que habían venido a Jerusalén
para la fiesta del Pentecostés. Y entonces forman la iglesia cristiana dejando de ser judíos. Entonces la iglesia primitiva era humilde. Como hemos dicho, la humildad no era que se ponían ropas pobres o rotas. La humildad era seguía que ellos seguían el mismo camino que Jesús de servicio y humildad. Predicaban la palabra de Dios. Para eso se formó la iglesia. Jesús les dijo que tenían que ir por todo el mundo. Guardaban el sábado, seguían obedeciendo los mandamientos de Dios, compartían el alimento con los hermanos y personas de la comunidad, ya que muchos de ellos, por aceptar ser cristianos, ahora ellos habían sido expulsados de su casa, de su familia, les habían quitado la herencia, les habían quitado su protección, así que ellos no tenían a dónde ir. Entonces los hermanos cristianos los aceptaban en sus casas y compartían con ellos el pan. Entonces, cuando empieza el cristianismo, el mundo tiene tres religiones. Los paganos, que continuaban adorando al sol, la luna, las estrellas, Venus, Marte, los dioses griegos y romanos. Tenemos los judíos, que adoraban solamente a Dios, ellos no aceptaron a Cristo. Y los cristianos, que aceptaban a Dios, obedecían la ley de Dios, guardaban el sábado, pero aceptaban a Jesús. Y entonces el mundo tenía ahora tres religiones que eran las que predominaban. Ahora, ¿quiénes estaban molestos? Eran los líderes judíos. Cuando tú haces la obra de Dios, siempre va a haber personas que no les gusta. No les gusta que hablen de Dios, no les gusta que toquen puertas, no les gusta que tú seas una persona cristiana, no quieres que tú ores a la hora de comer, que tú convoques a las personas para predicarle de Jesús. Ahora, los líderes judíos estaban conformados por los sacerdotes, aquellos que habían condenado a Jesús en la cruz. Pensaban ellos que si cuando Jesús había muerto, ya los discípulos y todas las personas que seguían a Jesús no iban a predicar. Pero estaban equivocados. La iglesia primitiva sí continuó la misión porque tenían el Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Espíritu Santo había caído sobre ellos y entonces el Espíritu Santo realmente les dio la fuerza. Ahora, los sacerdotes y fariseos planeaban matar a los cristianos. Ellos decían, tenemos que matar a los líderes. Tristemente empezaron con Esteban. Esteban era un diácono en la iglesia, pero es muy diferente a los diáconos que tú ves hoy día en la iglesia, porque hoy día solamente los diáconos se han limitado a recibir a las personas, darles la mano y recoger ofrendas. El trabajo de los diáconos abarca mucho más que eso. Los diáconos llevan el informe de quién vino a la iglesia, qué familia tiene alimento, qué familia necesita hacer la Santa Cena. Así que no solamente él era una persona que hacía algo práctico, sino que también Esteban sabía mucho de Dios. Y si tú lees la Biblia, nos dice que Esteban era una persona que conocía, ¿no es cierto?, lo que él enseñaba. Es importante que si tú conoces de Dios, tienes que hablar la experiencia que tú tienes con Dios. Entonces esto le causaba molestia, porque cuando él conversaba acerca de Dios, de Cristo, entonces ellos salían perdiendo, ¿no? Porque ellos no aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Así que ellos planearon matar a Esteban, que era cristiano, era diácono, y entonces dice que tuvo un enfrentamiento, una conversación espiritual con los fariseos, y él comenzó a decir que realmente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero que ya no era necesario sacrificar los corderitos, hacer la sangre, porque ya Jesús había muerto en la cruz, y que tenían que aceptar a Jesús como su Salvador personal y como el Mesías que había sido enviado a morir por nosotros por los pecados. Y dice que ellos vieron que el rostro de Esteban era el rostro de un ángel. Cuando tú estás enfocado o estás unido con Jesús, tu aspecto físico cambia. Y entonces ellos no podían resistir realmente ver que este hombre, Esteban, tenía el rostro de Dios, y dice que se enojaron, perdieron el control, se enfurecieron. Cuando tú tienes esas características de enfurecerse, de molestarte, no es Dios quien está contigo. Entonces, como los judíos no aceptaron a Jesús, lo agarraron a Esteban, lo sacaron y él vio
Él vio que lo iban a matar la expresión de su rostro, pero no tenía miedo a la muerte. Así que él dijo, yo estoy viendo al Hijo de Dios sentado al lado de su Padre. Y entonces cuando él dijo eso, lo cogieron, lo sacaron y lo apedrearon. Lo mataron a pedradas. En el tiempo de Jesús era costumbre que se podía lapidar, se podía tirar piedras grandes a las personas que consideraban que eran indignas y ellos habían comprado la posibilidad de matar a los cristianos. Con los romanos le habían dado fuerte suma de dinero porque los únicos que podían sentenciar a muerte eran los romanos y lo agarraron a Esteban y lo mataron a pedradas. Y entonces, no, porque estaban enfurecidos de ver realmente que él tenía a Dios, era una persona que no podían refutarle, no podían decir que estaba equivocado. Así que el Esteban pidió perdón a Dios, que les perdonara a ellos y no lo tomara en cuenta. Y entonces Esteban murió y fue enterrado por unos cristianos, y de allí en adelante empezó una persecución contra la iglesia. ¿Qué es una persecución? Si tú vas al diccionario, porque necesitamos saber algunas palabras importantes, ¿por qué necesitamos aprender esto? Persecución es un conjunto de acciones reprensivas o maltrato persistente realizada por un individuo o comúnmente con un grupo específico de personas sobre otro grupo o sobre un individuo del cual se diferencia por la manera de pensar o determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. O sea, cuando a alguien se le persigue por su predicación, por ser diferente, puede ser por su cultura o por su religión. Los cristianos han sido perseguidos eh, en toda la historia de este mundo. Desde que empezó la iglesia cristiana en Jerusalén hasta donde llegó, siempre ha sido perseguida y eso abarca meterlos a la cárcel, morir, meterlos a la cárcel, morir y dejar sus lugares donde ellos vivían para buscar lugares mejores. O sea, tú y yo somos llamados a seguir a Jesús y padecer por Jesús. Tú tienes que aceptar que por amar a Dios, por guardar el sábado, tú vas a ser perseguido. Y tú puedes ser llevado a una cárcel, puedes ser metido, puedes ser muerto y necesariamente vamos a tener que dejar de vivir en los lugares que nosotros tenemos. Ahora, los cristianos, cuando vieron la muerte de Esteban, aquellos hombres que lo enterraron, supieron de que ya no era Jerusalén un lugar seguro. Entonces, también con la muerte de Esteban, se cumple una profecía que ya era el último día de oportunidad para los judíos de ser el pueblo de Dios. Como ellos habían matado a Cristo y ahora matan a Esteban, ya ellos dejan de ser el pueblo de Dios y la iglesia cristiana es la que ahora tiene que predicar al mundo que Jesús viene por segunda vez. Entonces los cristianos comenzaron a dejar Jerusalén, tuvieron que recoger las pocas cosas que podían llevar, ¿no? Estamos hablando de una época diferente. Hoy día si tú te mudas, contratas un camión y puedes meter todo lo que tienes en tu casa en un camión grande, en un van, algo grande. Pero en el tiempo de Jesús las cosas eran diferentes. Ellos utilizaban camellos, caballos, carretas, así que ellos no pudieron llevar todo lo que podían, pero lo que llevaron fue el Evangelio y llegaron primero a Samaria, que era donde vivían los samaritanos, que era el pueblo enemigo de los judíos, y ellos llegaron, pero Jesús había estado allí, así que fueron bien recibidos, y entonces ellos predicaban a los samaritanos acerca de Dios. Los cristianos llegaron a muchos lugares, lejos también de Samaria. Algunos fueron a Grecia, a Roma, fueron a diferentes lugares donde ellos, a Persia, a Irak, Irán, a todos esos lugares. En aquella época a todos esos lugares ellos llegaron y allí empezaron una nueva vida. Era diferente porque la gente comenzó a ver que ellos eran diferentes, ¿no? En primer lugar veían que ellos no comían carne de puerco.
no adoraban ídolos, guardaban el sábado, eran personas amables y esto les ayudó a ellos a predicar el evangelio. Ahora, todo cristiano es diferente, tú eres diferente, somos llamados a ser diferentes. Nosotros comemos diferente, bebemos diferente, jugamos diferente, adoramos a Dios diferente, nos vestimos diferente, tú tienes que hablar diferente y colaboramos y predicamos en una forma diferente. Las personas que los miraban a los cristianos veían gente diferente y querían el saber por qué, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían una oportunidad de predicar y ayudar, ayudarlos a conocer acerca del Dios verdadero. En las persecuciones, los cristianos tuvieron que dejar sus cómodas casas, pero no dejaron a Dios, ¿verdad? Ellos tuvieron que dejar todas sus comodidades. En las persecuciones, los cristianos tuvieron que confiar en Dios, en su cuidado. Dios les dio alimentos, ¿verdad? Algunos de ellos, no todos eran ricos, algunos eran pobres, pero Dios no dejó de cuidarlos. En las persecuciones, los cristianos llevaron el mensaje de Jesús, lo que habían aprendido de la Biblia, lo que habían experimentado, lo que los discípulos habían enseñado. O sea, llegaban ellos a ser una luz, ¿no es cierto? Muchos de ellos quedaron en la cárcel, muchos de ellos murieron, como Esteban, pero ellos no estaban, eso no les dio temor, ellos continuaban. Ahora, pregúntate algo importante. Vivimos en una época diferente. Esta historia fue escrita hace 2000 años. ¿Qué harías tú si empezara una persecución contra nosotros los adventistas? Porque en el futuro va a haber una persecución contra aquellos que guardan el sábado y cumplen la ley de Dios. Tienes dos opciones. ¿Te quedas en tu casa o dejarías tu casa para ir a vivir en el campo? ¿No? Tenemos que darnos cuenta que esto que pasó son realmente cosas que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Cuando se diga que hay un pueblo diferente que guarda el sábado y no el domingo como todas las iglesias. Ahora ponte a pensar, tú te quedas en tu casa, ¿no es cierto? Tú has visto ahorita que las pestes, el coronavirus está alrededor tuyo, te prefieres quedarte en tu casa o irte a vivir a un lugar, al campo. Ahora, ¿qué cosa vas a llevar? Hay cosas que tú no tú tienes que dejar y tienes que llevar, entonces vas a tener un problema. O dejo mi casa, dejo mi habitación, dejo mi PlayStation, dejo mi libro, dejo mi escuela, pero o me voy, pero ¿qué cosas vas a llevar? De hecho, una cosa que estoy seguro que vas a llevar son las historias y las lecciones que tú has aprendido de Dios en tu corazón. Ahora, ¿cómo te vas a sentir en ese nuevo lugar? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo te vas a sentir? Los cristianos pasaron por esto. Ellos tenían que dejar a sus amigos, sus familiares, sus hermanos de iglesia y se tenían que ir a otro lugar. ¿Y cuáles eran sus sentimientos? Estaban alegres, estaban tristes, tenían miedo, estaban aburridos. ¿Qué es lo que sucede? Antes de la venida de Jesús, como yo te he dicho, nosotros vamos a ser perseguidos por obedecer la ley de Dios y el sábado como día del Señor. Va a salir una ley donde se le diga, una ley que va a empezar aquí en los Estados Unidos, donde se le va a decir aquí todo el mundo tiene que guardar el domingo y no otro día, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos va a preparar una ley dominical y en esa ley dominical tiene que todo el mundo obedecer, pero nosotros tenemos que obedecer primero a Dios. Ahora, cuando salga eso es porque se va a unir Estados Unidos, se va a unir con los pastores evangélicos y el Papa. La única iglesia que no se va a unir en esto de guardar el domingo, en esta ley de guardar el domingo, es la iglesia adventista, porque nosotros sabemos que el sábado es el día de Dios y entonces nosotros tenemos que ver realmente que esta unión se va a realizar. El Papa se va a juntar con los Estados Unidos, que es un país protestante, y los pastores evangélicos. La única iglesia que no se va a juntar es la iglesia adventista. Ahora, sabemos que Jesús enviará ángeles para protegernos, pero recuérdate que, que los primeros cristianos, algunos fueron muertos, otros estuvieron en la cárcel,
y otros sí pudieron escapar. Pero Dios va a enviar ángeles que van a estar con nosotros y aún en la cárcel podemos contarle a otras personas acerca de Jesús. Ten cuidado, porque Satanás también en este último tiempo puede disfrazarse sus ángeles pueden disfrazarse de amigos o parientes que han muerto. Se te puede decir, murió un pastor que tú quieres mucho, o un hermano de la iglesia que tú quieres mucho, o una persona muy mala, y se te va a aparecer y te va a decir, mira, yo vengo del cielo, y el sábado no es el día de Dios. La ley de Dios ya no tienes que guardarla. El domingo es el día del Señor, tienes que tener cuidado, tienes que estar seguro que Dios a su pueblo le ha dado mensaje. También recuerda que en parte en las persecuciones se va a aparecer Jesús en muchos lugares y va a decir con el mismo tono suave que tú ves en las películas que ya no guarden el sábado sino el domingo. Pero tienes que tener en cuenta lo que Dios dice. También tienes que aprender que en las persecuciones van a caer plagas, así como el coronavirus no está dentro de las plagas que va a caer en la tierra. Hay plagas peores que vienen y lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 18, que van a haber 7 plagas que van a caer sobre esta tierra, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que nosotros ir a lugares apartados, porque en las ciudades van a caer desgracias, tragedias, las plagas, y se va a poner una cosa peor de la que nosotros estamos observando. La Biblia nos dice que Dios no nos va a dejar sin comer, Dios nos va a proveer alimentos saludables, no nos va a dar carne, porque nos estamos preparando para el cielo. O sea, nadie que vaya al cielo debe tener en su alimentación la carne, y dice que el pan y el agua nunca nos va a faltar. Vamos a tener lo necesario para poder sobrevivir. Y sobre todo, recordar que cuando el pueblo de Dios esté escapando y se reúnan para atacarnos, que Dios enviará a sus ángeles y entonces Jesús viene por segunda vez para salvarnos y llevarnos al cielo. Eh, Cuando nosotros aprendemos esta historia, aprendemos que los primeros cristianos, gracias al sacrificio de los primeros cristianos, nosotros tenemos este evangelio. Ellos nunca renegaron, rechazaron, por qué somos perseguidos, por qué tuvimos que dejar nuestras casas, por qué tuvimos que dejar nuestros amigos. No, ellos lo aceptaron y tú también tienes que aceptarlo, porque gracias a que ellos fueron perseguidos, nosotros hoy día tenemos este evangelio. Si ellos se hubieran desanimado y Dios no hubiera protegido a este pequeño grupo de cristianos que después se hizo grande y grande, nosotros no tendríamos hoy día el evangelio. Vivimos en una época diferente. Hoy día hay más leyes, hay más tecnología. Nosotros tenemos iglesias, tenemos literatura, tenemos nosotros videos, tenemos canciones, tenemos himnario, pero los primeros cristianos no tenían esas cosas, no tenían ni siquiera presupuesto, no tenían dinero, ellos ni siquiera para poder solventar gastos. Ellos vivían de acuerdo a las ofrendas y a la diversidad de las personas y por supuesto las bendiciones de Dios. Pero ellos salieron desde ese lugar para predicar y hasta el día de hoy se conserva ese evangelio, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hoy día y que tú has aprendido en el trayecto de tu vida. Así que, pero va a venir un tiempo cuando vamos a pasar por lo mismo. Debemos dejar todas las cosas materiales, debemos enfocarnos en estos tiempos en la lectura de la Biblia, en la oración, en mejorar tu relación con Dios y en sobre todo predicar. Ellos no, donde llegaban, no se guardaban lo aprendido, sino que ellos compartían ellos el Evangelio, compartían sus creencias con otras personas y esas creencias realmente les ayudó a ganar muchas personas. Es importante en este día que tú veas esta pequeña iglesia que tengo aquí. Siempre ha habido un grupo pequeño de personas que aman a Dios y le obedecen, siempre. La iglesia primitiva fue un pequeño grupo de personas y aún en este mundo, que hay millones y millones de personas, hay un grupo pequeño de personas que guardan los mandamientos
¿no es cierto?, que guardan el sábado. Somos un pequeño grupo de personas, pero en este pequeño grupo de personas que realmente guarda el sábado y ama, también tenemos el trabajo de predicar de Dios. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, asumir nuestro rol. No eres llamado para estar solamente orando y cantando, somos llamados a predicar. ¿Vamos a pasar tristezas por ello? Sí, pero la verdadera felicidad está en el cielo. Tienes que darte cuenta, asumir tu responsabilidad. Tú tienes que predicar a otras personas. ¿Cómo lo vas a hacer ahora? La iglesia está promoviendo que nosotros a través del internet, de los teléfonos celulares, de las computadoras, llevemos el mensaje a otras personas porque necesitan conocer de Jesús. ¿Cuántas personas han muerto por el coronavirus? Y pregúntate cuántas personas de esas que han muerto, de esas que conoces, tú le pudiste decir que Jesús viene pronto, ¿verdad? Nos motivemos en esta semana y como dice el objetivo de la lección, el amor de Dios nos une y nos trae gozo porque tú estás unido a Dios y te trae el gozo de estar en servicio para Dios. Vamos a orar. Y recuerda esto, importante. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tú eres llamado a ser parte del pueblo de Dios. Tienes que asumir tu responsabilidad de mantener un contacto con Dios. Eres llamado a predicar el mensaje adventista y también eres llamado realmente a pasar persecuciones, luchas y pruebas como lo pasó la iglesia primitiva. Vamos nosotros a orar en este momento. Querido Jesús que estás en el cielo, Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pido en esta mañana que nos ayude nosotros a compartir la palabra, entonces recordándonos que nos unimos a ti en tu amor y nos traes el gozo. Te pedimos por favor que seas con nosotros y ayúdanos, Señor, a predicar a otras personas que tú vienes pronto en las dificultades, en los problemas como la hizo la iglesia primitiva. Todo lo que somos te entregamos a ti. Ayúdanos a ser lápices en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Recuerden el canto en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando. Y sigamos realmente en la fe. Prediquen a sus amigos, sus compañeros y cuéntenle a sus padres lo que han aprendido en la clase aquí sobre compartiendo la palabra de Dios. Gracias.